Pero la pregunta que a mí me surgía en esos días era, ¿por qué los chavos de las universidades se van a las puertas de Televisa y no se van a Los Pinos? O sea, ¿qué hay detrás de eso? Entonces dije, aquí debe de haber una historia genial. Entonces, como decía San Juana, es una historia de cosas que conocemos, es una historia de cosas que hemos oído, es una historia que está documentada en muchas partes, nada más hay que saber escarbar, son dos cosas, digamos. Primero es la historia del poder político en México y Televisa. Nada más ni nada menos, en 1951, en la inauguración de Televicentro, que es la primera Televisa, asisten el obispo, el arzobispo de México y el presidente Miguel Alemán, porque pues, su hijo, Miguel Alemán Valdés, pues, era accionista de Televicentro, con los Azcárraga. Entonces, desde ahí, digamos, hay una vinculación entre el poder político y la televisora, hasta, digamos, Peña Nieto. Ahí hay una historia que contar, sobre todo los presidentes, qué pasó en el 68, qué pasó con Echeverría, qué pasó subsecuentemente con Salinas de Gortari, y esa era una parte del poder. La otra parte del poder era cómo se relacionaba precisamente con el narco, cómo se relacionaba con la Iglesia Católica, cómo se relacionaba en el fondo también con una idea del país, que es una idea arbitraria, prepotente, racista, sexista, etcétera, etcétera, que se ejercía al interior de las oficinas de Televisa, contra las actrices, contra los comediantes, contra los trabajadores, con un sindicato blanco que dejaba pasar todo, que nunca hizo una huelga en su vida, que tuvo un líder, Castellot, que estuvo casi los mismos años que Fidel Velázquez al frente de los trabajadores de Televisa, en fin, una serie de cosas que había que ver, digamos, cómo se ejercía ese poder desde adentro. Y había una cosa que está en la novela que es como muy significativa de cómo se ejercía el poder en las oficinas de Televisa. Había un letrero en la oficina de Azcárraga Milmo, el Tigre, el segundo dueño de Televisa, que decía: hay dos versiones para cada hecho, la tuya no me importa. O sea, por esos pasillos de Televisa, por esos sets, pues transita la droga libremente. Tenemos los casos de Paco Stanley, por supuesto el Pirulí, ¿no? Que ese asesinato, pues sí forma parte de las hemerotecas, pero no tan detallado como tú lo decías. Esta vinculación con la droga tiene que ver también con el mismo sistema televisivo, es decir, una televisión que necesita drogar también a sus televidentes, que necesita drogar a sus actrices, a sus cómicos para poder trabajar. Qué patético, ¿no? ¿Por qué la droga tiene un punto de inflexión en esta novela, Fabricio? Sí, porque lo dices muy bien, es decir, es también un revelador, digamos, de qué pretendía Televisa, por qué necesitaban las drogas. Estamos hablando aquí del caso de Raúl Velasco, que eran Benzedrina y Ecuaniles, que eran drogas de los 50, pero estamos hablando sobre todo de la cocaína, ¿no? En la introducción que hacen Humberto Navarro, La Pájara Peggy, y el Pirulí a las instalaciones de Televisa. Lo necesitaban porque, por una frase, digamos, que yo recupero de Valentín Pimstein, el productor de todos los programas de los 70, de todas las telenovelas de los 70, que decía, lo mejor es lo más barato. Entonces habían pasado varias cosas en Televisa con eso. Una era que en 1952 un técnico de Televisa había inventado una cosa que le llaman el chícharo, que es un apuntador que va dentro del oído, inalámbrico o alámbrico en un principio, después inalámbrico, donde te dictan todo lo que tienes que decir. Y entonces se hizo mucho más barato hacer un teleteatro o hacer una telenovela por el chícharo, porque ya no tenían que ensayar. Entonces salía mucho más barato que llegaran las actrices y los actores, solo oyeran y repitieran, ¿no? Claro, eso bajó la calidad de la televisión, por supuesto, y de la capacidad actoral de los actores y actrices de Televisa, pero lo hizo barato. Entonces eran jornadas que se podían hacer de trabajo para hacer una telenovela, pues de 12, 18 horas. Después de 18 horas
vete a cantar por parte de tu contrato de Televisa al Marrakech, que era un centro nocturno de la zona rosa. Pues, ¿qué necesitas? Pues un poco de cocaína, ¿no? Y entonces empieza a hacer una cultura de la cocaína dentro de Televisa, que introducirá el pirulí, acabará muerto por una deuda en su casa de las Arboledas en Atizapán de Zaragoza, y después heredará el negocio a Paco Stanley, y Paco Stanley también acabará muerto en uno de los escándalos más ridículos que han protagonizado las televisoras en este país, pidiendo la renuncia del primer gobernador electo en el Distrito Federal, que era Cuauhtémoc Cárdenas. Por la televisión, como si fueran los presidentes de la República, pedían la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas, cuando ellos sabían, sobre todo los dueños de las dos televisoras, Salinas Pliego y Emilio Azcárraga el Tigre, sabían que el problema del asesinato de Stanley era un problema de drogas exacerbado y de deudas, ¿no? Entonces, y también tienes razón, San Juana, me gustó tu frase de que también querían un pueblo drogado, ¿no? Drogado de imágenes, del peor entretenimiento que hay, de la peor cursilería que hay, del juego que siempre ha hecho Televisa, que ahora se llama Teletón, con la pobreza humana, con nuestras miserias, con ir a lo más bajo siempre de los seres humanos y hacer de eso un entretenimiento, y no ir a lo más alto y tratar de hacer con eso un entretenimiento. Bueno, pero ya lo decía uno de los directivos de Televisa, ¿no? Aquí estamos para entretener. Las pinches programas que hacen cultura, pues no sirven para nada. ¿Quién era el que decía eso? Había uno que además... Valentín Pixten. Digamos, yo diría que toda la lógica, o por llamarle de alguna manera, la economía simbólica de Televisa, está adecuada, digamos, a ese PRI de 70 años de represión, ¿no? ¿Por qué lo digo? Bueno, lo digo porque tenía dos pies, como yo empiezo diciendo en la novela. Esa era una televisora que tenía dos pies. Uno lo tenía puesto en la Basílica de Guadalupe y el otro lo tenía puesto en el Estadio Azteca. Con la Basílica de Guadalupe lo que hacen todos los años es tomarla el 12 de diciembre como si fuera suya y no de todos, y hacer un espectáculo de ellos con sus cantantes, con sus mariachis, con todas sus cámaras, maquillando al arzobispo primado de México para que salga a cuadro, etcétera. Toman la basílica como un espectáculo de televisión y no como un asunto profundo de la fe de todos los mexicanos. Y por otro lado, construyen el Estadio Azteca, y la idea no es el fútbol, la idea es vender cerveza. Después, ahí ya no lo cuento en la novela porque se me pasó, pero encendedores Bic, y provocar, digamos, los patrocinios hacia el deporte por antonomasia mexicano, que es el fútbol. Pero lo que logran con eso es que, para empezar, no le queremos nada al arzobispo primado de México, porque sale en Televisa y toman la basílica cada 12 de diciembre, y por otro lado hacen del fútbol algo que yo llamo la cultura de la derrota, digamos. Inflan a las selecciones, inflan a los clubes, sobre todo los clubes que son de ellos, que son casi todos, entre TV Azteca y Televisa, y después pierden en cosas como contra Paraguay y contra Trinidad y Tobago, en la CONCACAF o en las de clubes. Eso sí que está gacho, ¿no? Contra Paraguay. Contra Paraguay. Y la petición de Echeverría es muy clara. Les dice: yo no voy a tratar con 3, 4 televisoras en este país, yo necesito una. Hagan un monopolio entre ustedes, entre los Ofarri, los Garzazada, los Cañedo, etcétera, todos los que fueron accionistas, y yo trato con esa sola televisora. Y Azcárraga mismo, el Tigre, le contesta una cosa interesante, que es: a mí me interesa entretener, lo de las noticias le deprime a la gente, entonces se encargan ustedes, los del gobierno, de darnos las noticias y nosotros las repetimos. Y eso fue 24 horas de Jacobo Zabludovsky, y eso es Tercer Grado, y eso es la cosa de López Dóriga, que no me acuerdo cómo se llama, Adela Micha, Carlos Loret, A la Torre en TV Azteca, etcétera, etcétera. Toda la basura, digamos, informativa que existe en la televisión, que no es más, San Juana, que lo que se censura. Es
Es decir, si tú ves esos programas, esos noticieros, y lees entre líneas y sabes lo que está pasando afuera, en los periódicos, en el internet sobre todo, sabes lo que están silenciando, y eso te da una agenda de qué está queriendo cada presidente en el poder. Ahora, si ve en tercer grado, es la agenda de Copetón o de Peña Nieto. Decía cosas como, le dice a Miguel Sabido, cuando Miguel Sabido le dice, oye, pero deberíamos de hacer telenovelas didácticas para que la gente aprenda a leer y escribir, ¿no? Con el INEA y pagadas por el IMSS, porque además de todas esas telenovelas históricas, que didácticas, las pagaba el gobierno, o sea, nosotros, no las pagaba Televisa, eran del IMSS, y que me venga a decir a mí Miguel Sabido que él inventó algo. Lo que hubiera inventado es un financiamiento privado, pero bueno. Entonces Miguel Sabido le dice a Valentín Pimstein, oye, pues es que deberíamos hacer unas telenovelas para que la gente aprenda a leer y escribir, que prestigien a los profesores. Y entonces Valentín Pimstein le dice, no, ¿para qué? Si mi sirvienta quiere aprender a leer y escribir, que vaya a la escuela. Nosotros estamos para entretener. Una reflexión a mi manera, yo tampoco soy tan reflexivo, pero una reflexión, yo les cuento datos, y es una reflexión sobre el poder económico en México, ¿no? Las tranzas que hay detrás, las intrigas de telenovela que hay detrás, las enemistades entre familiares por el control de acciones de una empresa, lo que ceden frente al poder político a cambio de concesiones, del uso de los satélites, de exenciones fiscales. Hace poco, bueno, yo me escandalicé porque el SAT le perdonó 3,000 millones de pesos a Televisa en impuestos. Bueno, cuando hice la historia de esto, pues le habían perdonado 20, 25 veces los impuestos a Televisa, no era nuevo, ¿no? Nada más que ahora, y ese es el cambio que ha habido, nos enteramos y podemos reaccionar.